¿Qué tal amigos? Hoy 18 de mayo les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil con todo el informe y el resumen de la jornada financiera y bursátil en los mercados mundiales. Empecemos, el Colcap hoy mueve un volumen muy cercano a los 200 mil millones de pesos, moviendo 196.331 mil millones de pesos, cerrando 1.429,41 unidades, cayendo un 0.59%. Por el lado del petróleo, sube un 0.53%, cerrando $43.33. Por el lado de las acciones de mayor volumen en Colombia, tenemos a Bancolombia Ordinaria, Ecopetrol y Éxito, de la cual Bancolombia Ordinaria mueve 27.487 mil millones de pesos, cerrando en 23.320 pesos por acción, la variación negativa del 1.94%, seguida de Ecopetrol, moviendo 24.581 mil millones de pesos, cerrando 1.410 pesos por acción sin variaciones. Sin embargo, la ADR en Estados Unidos, la Bancolombia pierde 1.23%, cerrando $43.37. Y Ecopetrol cierra $9.62, cayendo el 1.33%. Ambas ADRs colombianas, pues en este caso pues de referencia, caen. La tercera acción de mayor volumen fue Éxito, con una variación negativa del 2.55 por todo lo que pasó hoy en Brasil. Ya les cuento cuál es el tema en Brasil, cerrando en 15.260 pesos por acción, moviendo 24.026 mil millones de pesos. Las acciones de mayor pérdida, preferencial Avianca, cerrando en 2.595 pesos por acción, una variación negativa del 2.81, seguida de Éxito y de Bancolombia, que ya les di los datos, de Bancolombia Ordinaria. Las acciones de mayor ganancia tenemos a Canacol, cerrando en 8.700 pesos por acción, una variación positiva del 2.35%, seguida de Terpel, cerrando en 12.580 pesos por acción, una variación positiva del 0.64%, y Corfi Colombiana Ordinaria cierra en 24.400 pesos por acción, 28.400 pesos por acción, perdón, una variación positiva del 0.64%. Por el lado del dólar, la abrió con un gap arriba, TRM 2.893,40 centavos. El cierre de ayer estuvo en 2.902,90 el cierre, y tenemos que la apertura hoy fue en 2.947 pesos, es decir, más de 40 pesos por dólar el gap. El low 2.923, el máximo 2.949,99 y el cierre 2.929. El fix que se formó el día de hoy, que por lo tanto la TRM estaría muy cercana a ella mañana, 2.932,39 centavos. Es decir que más de 50 pesos de variación alcista. El día de hoy se negociaron 1.039 millones de dólares en 1.618 operaciones. Por ahora los TES arrancaron también con un gap alcista. Ayer habían cerrado al 6.03, hoy abrieron al 6.10. Sin embargo, hubo apetito comprador, llevándolo a después. El ataque comprador fuerte fue al mediodía, hacia la 1 de la tarde, cuando rompió el 6. Ya se negocia. El cierre fue 5.98.2 el low y el cierre 5.98.5 en 706 operaciones. En los test siguen muy compradores. El offshore definitivamente es el que puede seguir estar comprando, porque no veo cómo un local pueda seguir mirando algo de view de valor. Credit Core Capital, por ejemplo, su grupo de investigaciones económicas mencionan que no ve más valor por el lado del 5.90 en los 24. Vamos a mirar a ver qué pasa en las próximas jornadas. Nada noticioso, Bloomberg nos reporta lo siguiente: la crisis política en Brasil exacerbó la aversión al riesgo que imperó en la sesión previa, arrastrando hoy al peso colombiano y casi todas las divisas latinoamericanas y monedas emergentes. Quiero hacer un paréntesis. El offshore, por ejemplo, una de las cosas que más detesta, que digamos que es más reactivo, por así decirlo, es cuando un país tiene noticias negativas en torno político, y más sobre todo el tema de corrupción. Entonces son supremamente reactivos, y esto lo que pasó en Brasil es muy seguramente flujo internacional moviéndose, o sea, cerrando posiciones a lo que está en la pantalla. Entonces no le importa, simplemente lo que quiere es recuperar su dinero y salir de todo ese tema de exposición a riesgos políticos, porque los riesgos políticos sí son netamente la vulnerabilidad a esos temas, y esas variables son mucho más sensibles los portafolios. Cierro paréntesis. Entonces, por ese lado, el peso colombiano se dio un 1%, su mayor descenso versus el dólar desde mayo del 4. Las acciones en Estados Unidos se recuperaron de su peor desempeño en lo que va del año. O sea, ayer hubo una jornada totalmente roja. Mientras que en Bloomberg Dollar Spot Index mantuvo su avance inicial, el primero de 7 jornadas. El Banco Central de México, Banxico,
sorprendió a la mayoría de los analistas con su sexto recorte consecutivo de tasas. En Colombia, economistas consultados por Bloomberg rebajaron sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2017 y 2018 y elevaron a 13% la probabilidad de que la economía entre en una recesión versus el 10% estimado en abril. Los especialistas prevén ahora que la economía crecerá al 2% este año versus el 2.2%, proyectando en su encuesta previa. El PIB crecería 2.8% en 2018 comparado con la previa de 3%. Entre tanto, el déficit comercial de marzo se ubicó en 726.1 millones de dólares, mejor que las previsiones de menos 779 millones de dólares, es decir que en este caso tendríamos un déficit comercial mucho mejor. En su primer día de visita oficial a Estados Unidos, el presidente Santos indicó que el apoyo bipartidista de ese país a Colombia continúa. En la parte internacional, tenemos que la crisis política en Brasil tuvo un impacto generalizado en los activos del país y la incertidumbre sobre el futuro de la nación se multiplicó a medida que el aliado del presidente Michel Temer comenzaron a discutir escenarios para su potencial remoción. El real brasilero cedió más o menos el 6%, hasta el 3.32 reales por dólar, borrando el avance de este año. La intervención del Banco Central de Brasil ha ayudado a limitar el nerviosismo a medida que se impusieron el circuit breakers o límite de trading. El índice Bovespa cayó más del 7% mínimo desde 11 de enero, sin embargo recuerden que durante el día tuvieron que suspender por media hora las cotizaciones en el índice, en la bolsa de Brasil, porque ya había llegado al tope de una desvalorización del 10%. Por otra parte, tenemos que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, notificó hoy en el Congreso que el país intentará renegociar el TLC-CAN. El funcionario dijo al periodista que espera concluir las negociaciones este mismo año. Asegura que el TLC-CAN ha tenido éxitos para la agricultura, servicios de inversión y energía, pero sin éxito para la manufactura estadounidense, particularmente con respecto a México. Tenemos la intención de iniciar negociaciones con Canadá y México tan pronto como sea posible, pero no antes de 90 días a partir de la fecha de esta modificación. El canciller de México, Luis Videgaray, dijo que su país está listo para iniciar negociaciones en agosto. El Banco de México subió inesperadamente su tasa de interés clave por sexta reunión consecutiva después de que la inflación se acelerara hasta casi duplicar la meta del ente emisor. El Banxico elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos a 6.75 el jueves, sorprendiendo a la mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg. 13 esperaban que el Consejo de 5 miembros elevara la tasa en un cuarto de punto, mientras que 19 consideraban que el banco optaría por una pausa. Desde el comienzo de 2016, el Banco de México ha aumentado su tasa marcadora o tasa de referencia más que cualquier de los otros 35 bancos centrales monitoreados por Bloomberg. En la parte económica, recuerden que mañana tendremos PIB a las 11 de la mañana. El déficit comercial ya se los di, la reserva de crudo de Colombia alcanzarán para 5.1 años de producción. Esto sí es un dato grave. Gran Tierra repunta tras el retroceso del primer trimestre, dice su presidente. Las importaciones subieron 14.8% durante marzo este año y radican reforma política en el Congreso, que eso es un tema sensible para lo que está pasando con el Fast Track y demás. El comentario de hoy lo tenemos por el lado de Goldman Sachs, prevé que la economía colombiana creció un 1.2% en términos reales en el primer trimestre. Esto es mucho más optimista de lo que había una media del mercado hace unas semanas atrás que veían el 0.8 versus 1.6% en el mismo trimestre del 2016. Y ligeramente por encima de la media que está en 1.1% esperada por el 28 analistas consultados por Bloomberg. La proyección refleja una ralentización de la actividad industrial, ventas minoristas y aumento significativo de impuestos como resultado de la reforma tributaria aprobada en diciembre del año pasado, comenta economista Paulo Mateus. En reporte de inversionistas, Goldman proyecta crecimientos secuencial ajustado por la temporada de 0.2% trimestre y 1% trimestre registrado en el último tramo del año pasado. El DANE publicará el dato del PIB del primer trimestre mañana viernes a las 11 de la mañana. Por otra parte, nos llega la información de las reservas probadas de gas en Colombia y estas alcanzan su nivel más bajo desde el 2008.
Según la Asociación Nacional de Hidrocarburos, las reservas probadas de gas en Colombia al cierre del 2016 fueron de 4.02 terapias cúbicos, lo que representa una caída del 7.79% frente a los 4.36 terapias cúbicos reportados a 2015. La vida de estas reservas pasó de 13 años a 11.7 años, siendo la relación más baja desde que se estima la información que se empezó a estimar desde el año 2000. Por otra parte, nos llega los comentarios de Credit Corp Capital sobre la encuesta mensual de expectativas de Banco de República y menciona lo siguiente. Como era de esperarse, las expectativas de inflación de fin de 2017 aumentaron después de la impresión del CPI más alta que la proyectada en abril del 2017, 0.47% versus el consenso del 0.38%. Pero lo que es más importante, las expectativas a largo plazo se mantuvieron estables. En consenso, las expectativas de diciembre de 2017 aumentaron 6 puntos básicos a 4.45, mientras que las expectativas a 12 meses y 2 años se situaron en 3.67% y 3.39% respectivamente. Esto es consistente con el hecho de que la inflación en abril de 2017 se vio fuertemente afectada por los precios regulados, lo que contribuyó con 23 puntos básicos a la cifra general debido a los factores específicos y temporales. Creemos que yo personalmente, cerrando ahí lo que dice Credit Corp, creo que esto nos va a afectar la inflación en estos días y creo que eso va a afectar también las expectativas del mercado, todo el tema del invierno. Por otra parte, nos llega el Jueves Imposible de Alianza Valores, donde menciona que todos somos Brasil. Es difícil determinar si los eventos brasileños recientes van a cambiar una de las tesis de inversión más fuertes en el mundo. Para participar en la recuperación de la crisis política y económica más profunda de la historia de Brasil. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que es un gran error seguir pensando que las malas noticias para los vecinos son buenas noticias para Colombia. Eso, en el mejor de los casos, ha significado flujos marginales puntuales en rebalanceos de índices. La única verdad es que si se pierde el apetito por Brasil, también tarde o temprano nosotros seguimos. Como dijimos al principio, es muy temprano para establecer si habrá nuevas elecciones en Brasil y si todo esto no es más que una nueva oportunidad de comprar en Brasil y Colombia. Lo único que sí podemos es poner la etiqueta correcta y recordarles que ayer, hoy y siempre todos seremos Brasil. Por otra parte, nos llegan los datos sobre UBS y las probabilidades que le da UBS a la próxima reunión de la PEP. El próximo jueves 25 de mayo, la OPEP se reunirá en Viena, Austria, para evaluar los efectos del recorte de la producción y la necesidad de una posible extensión y endurecimiento del acuerdo. El día de hoy, UBS ha revelado sus expectativas para la reunión. UBS espera que el mercado de petróleo se endurezca en los próximos meses, con la OPEP reduciendo la oferta y la demanda del mercado aumentando, elevando así los precios hasta los $60 por barril. También según UBS, los inventarios mundiales deben caer alrededor de 600.000 barriles día este año, después de un fuerte incremento en los últimos 3 años. UBS otorga una probabilidad del 60% a que la OPEP y los otros exportadores extiendan los recortes de la oferta de la producción y estiman que la probabilidad de un 15% de que la OPEP acuerde un recorte más fuerte en su próxima reunión. Por otra parte, para estar pendientes, Grupo Energía de Bogotá confirma fecha de presentación de resultados y los publicará el próximo martes 23 de mayo a las 9:30 de la mañana en teleconferencia. Bueno, y por último, esto es un tema que ya creo que se ventiló por los medios, pero creo que es importante mencionarlo. Ecopetrol incumplió, hizo en portafolio, Ecopetrol incumplió la presentación del informe anual 20F de 2016 ante la Security Exchange Commission por caso Reficar y pide prórroga indefinida. Esto es porque el revisor fiscal no quiso hacer una veracidad de la información que se generó para ese formulario por el tema de Reficar y los casos de corrupción que ahí se están ventilando. En ese orden de ideas, pues creo que Ecopetrol está allí un poco complicada con eso. Vamos a ver si la SEC la sanciona o no. Muy bien, amigos, este es todo el informe para el día de hoy. Los espero mañana. Seguimos trabajando con todo el ánimo para seguir llegando a más y más personas con nuestro libro No le temas al dinero. Que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta luego. Chao.